Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo muy especial. Si crees que Dios nunca llega tarde, si alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio, o si en tu corazón sientes que el bien siempre vuelve, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo historias que tocan el alma y recuerdan que Dios siempre está obrando, incluso en silencio. Déjame un amén en los comentarios si crees en los milagros discretos que cambian vidas. Ahora sí, escucha atentamente, porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia rural, sino un testimonio de fe, bondad y propósito divino. Una historia que demuestra que los actos más pequeños pueden abrir las puertas del cielo. Bajo el cielo de Elías, el viento soplaba suave entre los campos del norte, levantando polvo dorado y hojas secas que bailaban en el aire como si el propio tiempo se hubiera detenido. Elías caminaba despacio por el sendero de tierra, con el sombrero echado hacia adelante y el corazón cargado de pensamientos. Era un hombre sencillo, curtido por el sol y los años, de manos fuertes y mirada profunda. No tenía mucho, pero tenía fe. Su casa, humilde pero cálida, estaba en medio de un valle pequeño rodeado de colinas. Las paredes eran de adobe, el techo de lámina oxidada, y al fondo había un viejo limonero que cada año daba fruto sin fallar. Allí vivía, junto a su hija Sara, de 14 años, su única familia desde que su esposa falleció. Sara era su alegría, su razón de seguir. Pero hacía meses que la enfermedad se había instalado en su cuerpo, debilitándola día a día. Elías se levantaba antes del amanecer para trabajar la tierra y conseguir lo poco que podía vender. Pero lo que realmente lo sostenía era su fe. Cada noche, cuando el silencio caía sobre el valle, salía al patio, se quitaba el sombrero y hablaba con Dios mirando el cielo. «Padre, tú sabes lo que necesito», decía con voz baja. «No te pido riquezas, solo dame la fuerza para seguir creyendo y la oportunidad de salvar a mi niña». A veces, las lágrimas se mezclaban con el polvo del rostro, pero su voz nunca temblaba. Elías no dudaba. Sabía que Dios lo escuchaba, incluso cuando callaba. Una tarde, tras vender algunas mazorcas en el pueblo, se detuvo frente a la botica del señor Pablo. El farmacéutico lo miró con tristeza. «Elías, ya te lo dije», suspiró. «El medicamento que necesita tu hija es caro. No lo cubre el dispensario». Elías bajó la mirada sosteniendo su sombrero entre las manos. «Lo sé, don Pablo, pero seguiré vendiendo lo que pueda». El boticario apoyó una mano sobre su hombro. «Hermano, Dios ayuda, sí, pero usa manos humanas para hacerlo. No te rindas». Elías sonrió apenas. «Nunca lo haré». Salió de la botica y emprendió el regreso. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En la distancia se escuchaban truenos. «Va a llover», pensó, y agradeció en silencio. La lluvia siempre era una bendición. Pero la bendición venía acompañada de una prueba. A medio camino, cuando las primeras gotas empezaban a caer, Elías vio algo que lo detuvo en seco. Un bulto oscuro, a un lado del sendero. Se acercó con cautela y vio que era un hombre tirado, cubierto de barro, inconsciente. Por un instante dudó. Estaba lejos de casa, la tormenta se acercaba y su hija lo esperaba enferma. Podría seguir caminando. Nadie sabría que lo vio, pero su conciencia no lo dejaría en paz. Se arrodilló junto al hombre. Tenía una herida en la frente y la ropa empapada. «Señor», dijo Elías, «¿puede oírme?». No hubo respuesta. Miró al cielo. «Señor, no tengo fuerzas ni medios, pero no puedo dejarlo aquí». Cargó al desconocido sobre sus hombros. El peso era grande, la lluvia más intensa, y el camino se volvió un lodazal. Cada paso era una lucha, cada respiración una plegaria.
Ayúdame, Dios mío, susurraba. No dejes que se me muera antes de llegar. La tormenta rugía sobre el valle cuando alcanzó su casa. Sara, al verlo entrar con aquel cuerpo, se asustó. «Papá, ¿qué pasó? Lo encontré tirado en el camino, está herido. ¿Y si es peligroso?», preguntó ella con voz débil. Elías la miró con ternura. «El peligro no está en ayudar, hija. El peligro está en cerrar el corazón cuando alguien sufre». Encendieron el fuego. Sara preparó agua caliente y hojas medicinales. Elías limpió la herida del hombre, cubriéndola con una venda improvisada. El desconocido apenas respiraba, pero estaba vivo. Toda la noche lo cuidó. El sonido de la lluvia en el techo acompañaba sus oraciones. El fuego se consumía lento y el cansancio lo vencía por momentos, pero no se apartó de su lado. Al amanecer, la tormenta había cesado. Un rayo de luz entró por la ventana y cayó justo sobre el rostro del herido. Elías lo vio moverse. «Tranquilo, estás a salvo». El hombre abrió los ojos, confundido. «¿Dónde estoy?» «En mi casa. Te encontré en el camino». «No recuerdo mucho». «No te preocupes», respondió Elías con una sonrisa. «Lo importante es que estás vivo». Sara entró con un tazón de caldo. «Coma despacio, señor». El hombre la miró con gratitud. «Gracias, pequeña. Dios te bendiga». Los días pasaron y el hombre, que se llamaba Tomás, empezó a recuperarse. Ayudaba en lo que podía. Reparó una lámpara, arregló la puerta del corral y acompañaba a Sara mientras Elías trabajaba la tierra. Su presencia trajo paz al hogar. Una tarde, mientras conversaban bajo el limonero, Tomás notó que la niña tosía con fuerza. «¿Está enferma?», preguntó. Elías bajó la mirada. «Sí, pero confío en que Dios obrará». Tomás lo miró con seriedad. «Usted tiene un corazón enorme, Elías, pero recuerde, la fe también actúa». Elías asintió con una calma que solo dan los años y la esperanza. «Lo sé, por eso sigo de pie». Esa noche, Tomás se quedó despierto mirando el fuego. Había algo en aquel hombre y su hija que lo conmovía profundamente. Gente pobre, pero rica en amor, en fe, en bondad. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo no veía algo tan puro. Antes del amanecer, se levantó sin hacer ruido. Dejó una bolsa de cuero sobre la mesa y una carta doblada. Luego se marchó caminando por el mismo camino por donde había llegado, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las montañas. Cuando Elías despertó, lo buscó. Pero Tomás no estaba. Solo quedaba la bolsa y la nota. La abrió con curiosidad y, al ver su contenido, se le nubló la vista. Eran monedas de oro, y el mensaje decía: «Elías, no sabes lo que has hecho. Me ayudaste cuando nadie lo habría hecho. No soy un hombre pobre, pero necesitaba recordar que todavía existen almas buenas. Usa esto para tu hija, que Dios te multiplique lo que diste sin esperar nada». Tomás. Elías cayó de rodillas, las lágrimas le rodaron por el rostro. Acarició el papel como si fuera una bendición enviada del cielo. «Gracias, Señor», susurró. «Sabía que no me habías olvidado». Sara se despertó al oír su voz. «¿Qué pasa, papá?». Elías la abrazó con fuerza. «Dios nos ha escuchado, hija». «¿Cómo, papá?». Elías le mostró las monedas. «Porque cuando haces el bien sin esperar nada, Dios se encarga del resto». Días después, el médico llegó con los tratamientos necesarios. Sara comenzó a recuperarse poco a poco. La noticia corrió por el pueblo y todos se sorprendieron. Algunos no creían en milagros, hasta que lo vieron con sus propios ojos. Elías nunca volvió a ver a Tomás, pero cada tarde, cuando el sol caía sobre los campos, miraba el horizonte y murmuraba: «Gracias, Señor, por recordarme que los actos más pequeños son los que más pesan ante tus ojos». El tiempo pasó,
y la vida pareció sonreírle otra vez. Sara recuperó el brillo en los ojos, la risa volvió a llenar la casa y hasta las gallinas parecían cantar más fuerte al amanecer. Cada día, cuando el sol asomaba entre los cerros, Elías salía al patio, levantaba su rostro al cielo y murmuraba: «Gracias, Señor, no me diste abundancia, pero me diste todo lo que necesito». El pueblo lo miraba con respeto. Algunos decían que lo suyo había sido suerte, otros un milagro, pero él nunca se atribuía mérito alguno. «Yo solo seguí mi corazón», repetía siempre. «El milagro fue de Dios». Sin embargo, los milagros no siempre cierran una historia, a veces la continúan. Una mañana Elías caminaba rumbo al mercado con una cesta de verduras cuando escuchó un murmullo a lo lejos. Un grupo de campesinos se quejaba. «Nos quieren cobrar más por el agua del canal», decía uno. «Dicen que la compañía del pueblo vecino la va a controlar ahora», respondía otro. «Y los precios se van a duplicar». Elías escuchó en silencio. Sabía que sin agua las cosechas morirían y sin cosecha habría hambre. Esa noche, mientras Sara dormía, volvió a salir al patio y miró las estrellas. «Señor, me has bendecido más de lo que merezco», susurró, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros sufren. Si quieres usarme, úsame. Solo muéstrame el camino». El viento sopló suave y en su corazón sintió una paz que lo impulsó a actuar. Al día siguiente, reunió a los vecinos bajo el gran árbol del camino. «Hermanos», dijo, «todos sabemos que solos no podemos, pero juntos sí. Si el agua se vuelve un lujo, muchos pasarán hambre». Uno de los hombres lo interrumpió. «¿Y tú qué propones, Elías?» «Lo mismo que hice aquella noche de tormenta», respondió él. «No pasar de largo ante quien necesita ayuda. Vamos a unirnos, a reparar los canales viejos que nacen de la montaña. Si la empresa cierra el paso principal, tendremos el nuestro». «Eso tomará semanas», respondió otro. «Sí», dijo Elías con calma, «pero Dios bendice las manos que trabajan, no las que se cruzan». Y así lo hicieron. Durante días, hombres, mujeres y niños trabajaron codo a codo. Elías siempre al frente, cavando, guiando, animando a los cansados. Sara los acompañaba, llevando agua, sonriendo, cantando salmos al atardecer. El trabajo era duro, pero la esperanza era más fuerte. Una tarde, cuando el sol se escondía y el cielo se pintaba de rojo, un hombre a caballo se acercó. Era el administrador de la empresa. «¿Quién dirige esto?», preguntó con tono autoritario. Elías se limpió el sudor de la frente y dio un paso adelante. «Yo. Pero aquí nadie dirige, todos servimos». El hombre lo observó con desdén. «Están invadiendo terreno que no les pertenece». «La tierra y el agua son de Dios», respondió Elías. «Y mientras Él no las niegue, no pueden ser propiedad de nadie». El administrador se rió con ironía. «Tú eres el del milagro, ¿verdad? Ese que ayudó a un desconocido y se hizo rico». Elías lo miró sin alterarse. «No me hice rico, me hice testigo. Pues tu fe no te salvará de una denuncia. Si es por hacer el bien», dijo Elías, «que me denuncien las veces que quieran». El hombre se marchó furioso, levantando polvo con el caballo. Los demás lo miraron preocupados, pero Elías solo dijo: «El que camina con Dios no teme al que grita, sino al que deja de creer». Pasaron varios días de incertidumbre. Algunos vecinos empezaron a dudar, otros se retiraron. Elías seguía, solo, cavando bajo el sol. Hasta que una mañana, cuando todo parecía perdido, apareció un grupo de hombres con herramientas nuevas y un carro lleno de madera y piedras. «¿Quién los envía?», preguntó Elías. Uno de ellos sonrió. «Un hombre llamado Tomás dijo que usted sabría quién es». Elías cerró los ojos un instante, el corazón le dio un vuelco. «Tomás, otra vez». El bien, regresando una vez más. Los hombres trabajaron junto a ellos y el canal fue terminado antes de lo previsto.
El agua volvió a fluir, clara, fresca, como una bendición que se derramaba sobre la tierra. Los campos reverdecieron. El pueblo entero celebró. Esa noche hubo música, comida y risas. Sara bailaba bajo las estrellas mientras Elías la observaba con una sonrisa de paz. Pero cuando la celebración terminó y todos se fueron a dormir, Elías se quedó solo frente al fuego. Miró las brasas y murmuró: «Gracias, Señor. Sé que los milagros no caen del cielo. Se construyen con las manos y la fe». Cerró los ojos y recordó aquella noche de tormenta, el cuerpo de un hombre caído, la lluvia, el miedo y esa voz interior que le había dicho: «Ayúdalo». Cuánto bien había nacido de un solo gesto. Pasaron los años. Sara creció, se casó con un joven del pueblo y formó su propia familia. Elías envejeció, pero nunca perdió su costumbre de mirar las estrellas y hablar con Dios. El cabello se le volvió blanco, las manos ásperas, pero los ojos seguían brillando como cuando pedía fuerzas en la noche. Una tarde, mientras descansaba en el umbral de su casa, un carruaje se detuvo. Un joven elegante bajó y se acercó con respeto. «¿Es usted don Elías?» «Así me llamo, hijo. ¿En qué puedo ayudarte?» El joven le entregó un sobre sellado. «Mi padre me pidió que se lo entregara personalmente». Elías lo abrió. Dentro había una carta escrita con la letra firme y conocida de Tomás. «Querido hermano de fe, no sé si aún me recuerdas. Han pasado muchos años desde aquella noche. Mi vida cambió gracias a tu compasión y he tratado de hacer lo mismo con los demás. Hoy te escribo para decirte que todo lo que logré nació de aquel gesto tuyo, sencillo pero eterno. Gracias por no pasar de largo. En cada familia que recibe ayuda, en cada niño que sonríe, está tu semilla. Tomás». Elías cerró la carta con las manos temblorosas. Miró al joven y dijo con voz suave: «Tu padre fue un buen hombre». «Él decía lo mismo de usted», respondió el muchacho emocionado. «Dijo que gracias a usted entendió lo que significaba la fe viva». Elías sonrió. «Entonces ambos aprendimos lo mismo, que el bien no se pierde, solo se transforma». El joven se marchó. Elías se quedó un largo rato mirando el camino vacío, sintiendo una calma inmensa. Luego miró al cielo. El atardecer era dorado, igual que aquella primera tormenta. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor, por dejarme ser parte de tus planes, aunque yo no los entendiera». Esa noche, mientras el viento movía las hojas del limonero y las estrellas brillaban sobre el valle, Elías se durmió en su silla, con una sonrisa de paz. Cuando Sara lo encontró al amanecer, parecía dormido. En su regazo aún sostenía la carta de Tomás. Esa misma tarde, todo el pueblo se reunió. El padre del pueblo dijo unas palabras que muchos recordarían por años. Elías no fue un hombre rico ni poderoso, pero tuvo el tesoro más grande, un corazón dispuesto a ayudar, y ese tipo de fe no muere, se queda en la tierra, floreciendo en cada acto de amor. Desde ese día, los vecinos empezaron a llamarle Elías, el sembrador de milagros, y junto al canal que él ayudó a construir, colocaron una piedra con una frase que él mismo solía decir: «Haz el bien en silencio, Dios se encargará de que el eco llegue al cielo». El agua siguió fluyendo, la tierra siguió dando fruto, y la historia de Elías siguió viva, contada entre generaciones. Una historia que enseña que ningún acto de bondad es pequeño, que la fe no se explica, se vive, y que incluso en medio de la tormenta Dios siempre tiene la última palabra. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. El bien que haces siempre vuelve. Suscríbete para seguir escuchando relatos que inspiran fe, esperanza y amor. Porque aunque el mundo cambie, Dios sigue recompensando los corazones buenos.